Buenos días. Bueno, esta mañana vamos a hacer una pequeña meditación sobre la música. Vamos a orar para pedir el Espíritu de Dios. Querido Padre, tú que estás en el lugar santísimo, te queremos dar gracias, Padre amado, por un sábado más. Gracias, Padre amado, por entrar al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Ilumina nuestras vidas, nuestros caminos, Padre amado, el discernimiento, para poder entender y comprender en qué tiempo estamos y nos sigamos preparando, cimentando en tu palabra para celestial. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, pedimos tu bendición. Amén. Amén. Bien, aquí vamos a entrar en un estudio maravilloso de la música. Dice que en qué parte de la Biblia dice que los instrumentos son aceptables para la adoración. Bueno, en primera instancia debemos comprender que Dios no está en contra de la música o de los instrumentos que son de su orden o de los instrumentos que son de su orden. Entonces Dios es un amante, Dios es amante de la música. Dice que en Sofonías, Sofonías 3.17. Sofonías 3.17 dice que Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces sabe que cuando seamos salvos, Dios nos cantará, Él nos dará una serenata. Entonces, en Juan 4.23 dice que mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí dice que la música es parte de la adoración y también que hay verdaderas formas de la música para adorar a Dios y también falsas formas de música. Ahora debemos saber que es verdad, y la Biblia dice que en Isaías 8:20 dice que a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a estas palabras, es porque es música regulada por el tiempo. ¿Me entiende? Entonces en Apocalipsis 14:7 dice que la adoración se basa en el tiempo. Así que si se entiende que el tiempo de adoración es aceptable para Dios, sé qué hacer. Vamos a saber qué hacer. Ahora una pregunta. ¿En la Biblia tiene Dios música para ciertos momentos? ¿Sabía usted que la música en la fiesta de los tabernáculos es muy diferente a la música en el día de expiación? Los instrumentos que se usan en el día de expiación son diferentes a cualquier instrumento en cualquier otro tiempo de la adoración a Israel. ¿Sabías que el día de expiación fue uno de sus sábados? El título de Salmos 92, vamos a Salmos 92. Salmos 92 dice que alabanza por la bondad de Dios. Y en Salmos 92 del 1 al 3 dice que, Salmos 92, 1 al 3 dice que, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Ahora, en otra traducción, por ejemplo en la King James, que nos deja un poco más claro, dice que en el mismo Salmo 92 del 1 al 3, dice que un salmo o una canción para el día de reposo. Bueno es dar gracias a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo,
para mostrar tu misericordia en el mañana y tu fidelidad cada noche, sobre un instrumento de 10 cuerdas y sobre el arpa con sonido solemne. Ahora pregunta, ¿cuál es el día más solemne de la Biblia? El día de expiación. Ahora, ¿qué tipo de instrumentos están conectados que producen un sonido solemne? Los instrumentos de cuerda. Encontramos que en el cielo solo puedes encontrar dos tipos de instrumentos que se usan. El primero, el instrumento de viento, y el segundo, instrumento de cuerda. Pero nunca instrumentos de percusión. Después del pecado nunca lo vamos a encontrar. Es por eso que tocan cuerdas, arpas, trompetas en el día de expiación. El def del cuerno, el shofar, pero nunca un instrumento de percusión. Pero hoy ni siquiera el verdadero judío lo hará. La música tiene tres partes. Parte 1, la música, la parte 2, el ritmo, y la tercera, la melodía. Ahora, descubrirán que el plan de Dios, saben que la verdadera música tiene ritmo, está ahí para mantener el orden. Hay tres partes que corresponden al hombre. La primera parte es la parte física, la segunda parte mental y la tercera la parte espiritual. Pregunta, ¿qué parte de la música crees tú que corresponde a la parte espiritual del hombre? La parte en donde tenemos melodía, armonía y ritmo. La parte física del hombre, la parte mental del hombre y la parte espiritual del hombre. Y Dios, quien hizo la música, nos hizo para que nos conectemos a la música. En Efesios 5, 18, 19. Efesios 5, 18, 19. Efesios 5, 18, 19. Vamos a ir ahí. Efesios 5, 18, 19. Efesios 5, 18, 19. Dice que no os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Me entiende? Entonces la pregunta es, ¿qué parte de la música administra la naturaleza espiritual del hombre? Encontrarás que la melodía se conecta a la naturaleza espiritual del hombre. Acuérdense que David tocaba el arpa. Pregunta, ¿qué parte de la música administra la parte física del hombre? Por ejemplo, ¿qué pasa si escuchas la canción de Antes de convertirnos? Debemos recordar que la música hace que un niño baile. Si ponemos el ritmo y está simplemente moviendo la cabeza, el ritmo lo controla. A veces viola la mente, incluso si no quieres, porque mueve la parte física del hombre. ¿Me entiendes? Ahora me pregunto, ¿qué administra la armonía? Los jóvenes, al escuchar esta música, pueden fortalecer su cerebro. Entonces la música de Dios y sus instrumentos se basarán en tratar de provocar una experiencia espiritual. ¿Me entiendes? La pregunta es, ¿qué parte del hombre quiere Dios administrar principalmente? ¿Tu cuerpo o tu mente? Él dice, ven y razonemos juntos. Ahora Dios quiere que tenga espiritualidad, ¿sí o no? La Biblia dice que en Juan 4:24, la Biblia dice en Juan 4:24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Me entienden? Entonces Dios es espíritu y los que le adoren tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué parte de la música representa lo espiritual? La melodía y la armonía. El diablo quiere que muevas tu cuerpo. La Biblia dice en Romanos 7 que cuando quiero hacer lo correcto y hay otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, mi mente, vamos a desobedecer, obviamente, y vamos a ser miserables.
Entonces, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? Mi mente está diciendo no, pero mi cuerpo dice sí. Todo algún día jugamos al tonto a veces, porque cuando la música empieza a sonar, tu capacidad de razonar se va. El cielo y la tierra es todo lo que ves, está afuera de contacto con la realidad. Eso es el diablo. Y luego trajo esa música a la iglesia. Pero Dios no condena a un niño o a un joven por eso. El instrumento debe ser el cual administre a la armonía y a la melodía, quien representa lo espiritual. Pero un tambor no es un instrumento armonioso, es de percusión rítmica, que no se usa en el día de expiación, y estamos viviendo en el antitipo día de la expiación. Entonces es algo maravilloso cuando en todo lo que crees está en la palabra de Dios. El tiempo regulado, todo porque estamos en el 10.º día del 10.º mes del día de la expiación, en el santuario. Debemos limpiarnos de los tambores, ya sea en persona o en una banda sonora, en la misma batería. Entonces, y más dice que en el espíritu de profecía dice que Dios habita en alabanza. Si es la melodía de Dios, adivinen quién habita. Dios, obviamente. Y si es la música del diablo, adivinen quién lo habita. El diablo. Entonces, y sabemos que podemos traer demonios a la iglesia. En Mensajes Selectos, tomo 2, dice que cuando hagamos eso justo en el cierre de la gracia, habría cada cosa viniendo a la iglesia: baile, música, tambores, y que los sentidos de los seres humanos, no podrán tomar decisiones relacionales. Ellos no podrán tomar decisiones racionales, y a eso le van a llamar y mover del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nunca se mueve con tanto alboroto y ruido, eso estremece los sentidos y hace que nos alejemos de la palabra de Dios. Según la historia, vino de Babilonia. ¿Y quién fue Babilonia? Confusión, un pueblo de confusión. Y recordar que en Daniel 3 había una imagen establecida que se usó en el mundo para preparar. ¿Qué se usó en el mundo para preparar la imagen O sea, la música. Esto viene de la antigüedad y ahora se está volviendo a repetir. En Estados Unidos y la iglesia se unirán para formar la imagen de la bestia, y las leyes dominicales se aprobarán para el mundo para adorar el domingo. Y adivinen ¿qué va a usar el diablo? Él va a usar la música babilónica, y la música babilónica ha llegado a nuestras iglesias. Qué curioso que hoy tenemos a todos celebrando, saltando, bailando justo antes del cierre de la gracia. Pero Dios no condena a él. Dios no condena porque Él nos quiere educar, porque Dios nos ama, obviamente. Cuando eres un verdadero hijo de Dios, estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio, y no importa cuán querido sea, pero amas a Dios más que la música. La música no es para nosotros, ni nuestra cultura. La música es para Dios, y la cultura de Dios es divina. Aprendamos a tocar como le gusta a Dios. Pero recuerden que había uno que quería dar lo que él quería en adoración. Se llamaba Caín, pero Dios no lo aceptó. Dios no va a aceptar nada más que lo que Él ha dicho. Así que si quieres darle a Dios lo que Él quiere, y si amamos a Dios, significa que todos tocaríamos el mismo tipo de música. ¿Por qué no la tocamos para nosotros, sino que la tocamos para Dios? Porque Él es el mismo para todos. Así que el problema
El problema es que no estamos adorando a Dios, sino que estamos adorándonos a nosotros mismos, como Lucifer. Y Lucifer sabía cómo tocar la música, porque él dirigió el coro y lo está usando en estos últimos días. Así que, en consideración, esta palabra y esta meditación, bendiciones para todos, alabado sea el Señor, Hijo del Dios Altísimo. Amén. Entonces, vamos a seguir aquí. Ahora, este es un estudio interesante, glorioso, del plan de salvación. Plan de salvación. Vamos a comenzar aquí con Salmo 77:13. Salmo 77:13. Dice que tu camino, oh Dios, es en el santuario. ¿Qué Dios grande como el nuestro? El camino solo está en el santuario. Salmo 77:15 que dice que con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Entonces, el camino de la redención hay que volver al camino del santuario, porque el diablo no quiere que conozcamos nada. El camino es el trayecto o la dirección de la redención en el santuario. Cuando se entiende el santuario, se comprende desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en Salmo 73, Salmo 73, Salmo 73, 17. Salmo 73, 17 dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces, por eso hay una confusión llamada en la palabra babilónica, Babilonia. Y lo que no los que no comprenden, la mayoría de la iglesia, es el plan de redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde hay una preparación y en donde debemos entrar en el santuario de Dios. ¿Cuántos lugares están conectados al santuario? Desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado. Primero, el atrio exterior. Segundo, el lugar santo. Y tercero, el lugar santísimo. El santuario aparece en Éxodo como, como una función pedagógica. El altar representa la cruz donde Jesús iba a morir, la fuente de la purificación en el lugar santo de la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, todo está vinculado a Jesús y el plan de salvación. En el lugar santísimo, el arca del pacto que contenía la ley y que estaba cubierta por el propiciatorio y tenía querubines que representaban el interés del cielo por el fascinante plan de rescate. Por eso el santuario debía construirse conforme al modelo original. En Éxodo 25:9, en Éxodo 25 del 8 al 9, ahí está el santuario. Éxodo 25 del 8 al 9 dice que y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Éxodo 26:30. Y el que leí es Éxodo 25. Entonces, ¿qué debemos entender? Que hay un santuario que se hizo conforme al que está en el cielo. En Hebreo 8:2 dice que ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no de hombre. En Hebreos 9:11 dice que Hebreos 9:11 Hebreos 9:11
Dice que, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En Hebreos 9:24 dice que, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Me entiendes? Entonces, el santuario celestial también aparece en 2 de Samuel, en Salmo, en Miqueas, en Apocalipsis, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 11:19 dice que 11:19 dice que y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grandes granizos. Entonces, las divisiones del lugar santo y lugar santísimo habla de dos fases del ministerio de Cristo. Todo el que pretende suplantar su intersección va a echar por tierra este ministerio. En el santuario había un servicio diario de la expiación, o sea, del Yom Kippur, en Levítico 23, del Levítico 23, a ver, veamos, Levítico 23, Levítico 23, Levítico 23, Levítico 23, del 27 al 29, del 27 al 29. Dice, y los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ahí está. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Me entiende? Levítico 3:31 igual. Ahí igual aparece Levítico 16. Representaron durante siglos a Dios muriendo por el hombre, pero no se entendió. En Hebreos 9:12, Hebreos 9:12, Hebreos 9:12, Hebreos 9:12 dice que, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, en el Yom Kippur de expiación se purifica el santuario de los pecados acumulados del pueblo y en Daniel 8:14, en Daniel 8:14, Daniel 8:14, Daniel 8:14 dice que, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Eso mismo me cita Apocalipsis 5:11, ¿me entiende? Entonces, y en Hebreos 9:23, Hebreos 9:23, Hebreos 9:23, dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Entienden? Al 27, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para representarse ahora en nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. ¿Me entienden? Entonces se purifica igual el santuario celestial. El sumo sacerdote recibe con sangre
la tapa del arca representados que el sacrificio de Jesús cubre los requerimientos de la ley. Entonces el sacerdote salía y confesaba los pecados del pueblo sobre el macho cabrío que representaba a Satanás y lo llevaba al desierto donde moría. Según la Biblia, estamos viviendo ese día profético. Según la Biblia, el día profético de expiación, hasta que Jesús salga del santuario y vuelva al pueblo por segunda vez para salvarnos. Esta doctrina no disminuye el valor de la cruz, al contrario, muestra la verdadera naturaleza del pecado, la importancia de la muerte de Jesús, su poder para salvarnos y aumento de nuestra confianza en el fin del conflicto. En el santuario celestial Dios revela su carácter, el universo uniendo justicia y misericordia, y es el centro del conflicto. No está en la tierra, sino en el cielo. El santuario en la tierra era una puesta en escena de la realidad celestial, pero estudiando bien podemos descubrir todo el plan de redención. Este aún no ha terminado. Que todo tenga sentido depende de ti. Agradece el sacrificio infinito de Jesús y disfruta de su perdón. Entonces, comprendiendo estos tres lugares, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, entenderemos la generación final. Pregunta, ¿cuál es el primer lugar para llegar al santuario? El atrio. ¿Dónde está? En la Biblia, King James dice que Ezequiel 10:4, Ezequiel 10:4, Ezequiel 10:4, Ezequiel 10:4 dice que entonces la gloria de Jehová se elevó del querubín y se puso sobre el umbral de la casa, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ezequiel 10:5. Y el ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, a manera de la voz de Dios Todopoderoso, cuando habla o truena. Entonces, el segundo lugar, el lugar santo, está en Éxodo 26:33. Éxodo 26:33. Éxodo 26:33. Dice que y pondrás el velo debajo de las corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí está. Entonces, y el tercer lugar, o sea, claro, el tercer lugar es el lugar santísimo. Y esa es la separación, ahí lo explica. La obra de Cristo comienza en el atrio exterior y termina en el lugar santísimo. Dios es alfa y omega. Alfa es el principio y omega es el fin. Jesús es cordero y sacerdote. En Hebreos 4, Hebreos 4, vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como cordero es alfa, principio, y como sacerdote, omega, el fin, el final. La redención tiene un límite, no puede continuar para siempre. Jeremías 5:22 dice que no me teméis, dice Jehová, no temeréis delante de mí, que puse arena por término del mar, por decreto perpetuo, no lo traspasará, aunque se agitaren sus ondas, no prevalecerán, aunque bramen, no traspasarán. Entonces hay algo sobre el tiempo que debemos comprender. Testimonio volumen 4, de la página 166 y 167, dice que hay un límite en ellos.
en Hechos 17:21, Hechos 17:21 dice que porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. 21 al 24. Entonces Pablo, pues, en pie, en medio de él, Areopago dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Entonces se refiere a todas las naciones, o sea, el mundo entero. En eso 17:26, 17:26 dice que, y de una sangre de ellos todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, hay un límite, primero, determinando los tiempos prefijados señalados por el mundo, y segundo, los límites de su habitación. El límite el límite o la frontera se refiere a, eh, en Job 14:5 dice que pues sus días están determinados y el número de sus meses está contigo. Le has puesto límite, los cuales no traspasarán. Cuando el hombre llega al límite, significa que Dios interviene. ¿Podemos saber cuándo se alcanza el límite? Claro, en Mateo 24:3. Mateo 24:3. Mateo 24:3 dice que, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Mateo 24:32, más adelante. Mateo 24:32 dice que así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, o sea, no pasará el final, hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿a qué se refiere con la puerta? Lo aclaro aquí en Mateo 24:34, más adelante. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Cuál límite? Esta es la última generación que estará viva para ver la venida del Señor. ¿Dónde necesitas ir para descubrir cuál es la última generación límite del fin del mundo? Salmo 77:13 dice que tu camino, oh Dios, es el santuario. Número 7. El número 7 tiene algo que ver. En Génesis 2, del 1 al 3 dice que, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo de su obra que hizo, reposo el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y santificándole, porque en el reposo de toda su obra que había creado Dios para hacer. Él siempre termina todo en 7. ¿Me entiende? Apocalipsis está construido por el número 7.
¿Cuántos candeleros? 7. ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Cuántas lámparas? 7. ¿Cuántas plagas? 7. ¿Cuántas trompetas? 7. ¿Cuántos sellos? 7. ¿Cuántas personas murieron en el diluvio? 7.000 personas. Levítico 23, hay 7 fiestas del santuario y hay que familiarizarse con ellas. En el conflicto de los siglos, en la página 398 hasta la 401, dice que hay una razón por la cual hay una sequía, el cambio climático, y vendrán otras pestilencias, algo peor que borrará 1.000 millones, y esto es lo que tiene que suceder según la Biblia, es hay que preparar, porque hay que prepararse, obviamente. Entonces, algunos no estaban en la iglesia cuando vino su primera venida de Cristo. Mateo 2.1. Vamos a Mateo 2.1. Los que no estaban en la iglesia. Mateo 2.1. Cuando Jesús nació. Mateo 2.1. Mateo 2.1. ¿Y cómo fue nacido Jesús en Belén, de Judea, en días del rey Herodes? He aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén. Entonces, ¿sabían aquellos hombres que Cristo venía? ¿Estaban en la iglesia? ¿Qué tipo de hombres sabrán? Hombres sabios, hombres y mujeres pensantes de este mundo. Herodes, así como el mundo estaba turbado por la noticia, dice que en Mateo 2.3 dice que y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y Herodes preguntó si tenían alguna profecía. Mateo 2.4. Mateo 2.4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por la profecía. ¿Me entienden? Entonces aquí se unen dos cosas. Los sabios sabían, Dios dio por escrito lo que sucedería. Entonces debemos mirar no solo lo que nos dicen los sabios, sino también ir a la Biblia para ver si se llega a un acuerdo. Si los sabios dicen un número y la Biblia dice otro, no podemos creerlo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Entonces, cuando se juntan los que saben, los sabios, con la palabra de Dios, sabemos que la historia se está repitiendo. Si alguna vez se sabe que necesitamos un avivamiento, es ahora. Y si hay un avivamiento, necesitamos oración. Y 2 minutos parece mucho cuando no conocemos a alguien. Entonces arrodíllate mientras pasamos este tiempo con Jesús. Primero escrito de la página 119. Vi que el remanente no estaba preparado, nunca estamos preparados para lo que venía sobre la tierra. Si alguna vez te quieres preparar, el momento es ahora. Esta es la última generación. Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12 dice que: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo, está utilizando todos los medios, la televisión, la revista, Netflix, entretenimiento, usa los dispositivos para llamar nuestra atención en lugar de ver a Jesús. La gente está atrapada en todas estas cosas y aún así no tengamos tiempo para Cristo. Entonces, ¿qué diré para despertar al remanente de Dios? Satanás y sus agentes están ocupados, ocupando todos los medios para distraer al pueblo de Dios. Alguien dirá: pero Señor, no me avisaste. Y Dios los traerá el momento en que los ángeles estaban tratando a través del ministerio, a través de la familia, a través de un desconocido o algún tríptico, algún tratado para llamar la atención. Entonces, por favor, no pongas el trabajo
la escuela, la universidad, las tradiciones, los cumpleaños, los eventos, para por encima de este mensaje. En Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice que he aquí, yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta. Dios está haciendo todo lo posible para tratar de alcanzarnos. Ahora pregunto, ¿sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los pecadores, sobre un pueblo rebelde. Aquí ocupo a Nabucodonosor para raer este pueblo pecador. O sea, la ira de Dios viene sobre el pecador, no sobre la iglesia. Muchos de nosotros hemos retrocedido, pero por favor vuelve tus ojos hacia mí, como en Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Dice que, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos, y que diga, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, la razón por la cual no hemos visto es porque no hemos encontrado a Jesús atractivo. Jesús es hermoso. Veamos según la Biblia en Salmo 96:6. Salmo 96:6. Salmo 96:6 dice que alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Dice, si estamos en su santuario, veremos a Jesús, su belleza. En el momento que conocemos el santuario, nace nuestra alma de urgencia. Vemos la necesidad de prepararnos. Dentro de la Biblia no existe un hombre más urgente que Jesucristo. Por el por él comprendió el plan de redención, porque ese plan crea urgencia. No nos convirtamos en un Saúl. En 1 Samuel 15:19 dice que ¿por qué? Pues no obedeciste a la voz de Jehová, sino que te lanzaste al despojo e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová. Más adelante en 1 Samuel 15, 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Cuando alguien viene enseñando algo así, como este mensaje del enemigo, lo primero que hace es que quiere insultarnos. ¿Para qué? Para asustarnos. A nadie nos gusta que nos insulten, pero la Biblia dice que dentro de poco seremos odiados. Y no solo por una persona, sino por todas las naciones, por el nombre de Jesús. El diablo es astuto y lo hace para alejarnos de la verdad. Pero Jesús vino al adicto, vino a la prostituta, y no tuvo miedo de que lo insulten. Así que, ¿tú tienes miedo de que te insulten o te rechacen? Te dirán extremista, religioso, fanático. Cuando tienes un fan que es Jesús, Jesús era urgente, así como cuando se bautizó, cuando predicó en Juan 9:4. Juan 9:4. Vamos a Juan 9:4. A mí me conviene obrar de aquel que me envió. Entre tanto que el día es, la noche viene, cuando nadie puede obrar. La noche, como derivación en la Biblia también, alude a tiempos difíciles. Entonces, Jesús es urgente y era
urgente es ahora. ¿Qué sabía él que era tan urgente? Él sabía que había un límite. Hay que trabajar mientras es de día, o sea, mientras se puede, mientras hay tiempos buenos, mientras hay gracia. Porque, porque habrá un día en donde nadie podrá trabajar y Jesús no podrá trabajar por el hombre. ¿Por qué? Porque hay un límite. Porque el tiempo de gracia iba a terminar y aún no estamos listos. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? El año 27 del 34, 7 años. ¿En qué año murió Cristo? En el año 31 después de Cristo. ¿Sabía el mes que iba a morir? ¿Sabía el día? ¿Sabía el minuto? 3 en punto. El día 14 de Aviv. ¿Cómo supo en su humanidad? Él estudió la escritura al igual que nosotros. 3 p.m. en punto el 14 de Aviv. Entonces, ¿qué estudió para comprender mejor el plan de salvación? Él estudió el santuario. ¿Qué le llevaban? ¿Qué le llevaban todos los días al santuario? Un cordero. En Lucas capítulo 2 dice que se quedó por primera vez en el santuario a los 12 años y comprendió que ese cordero era él. Se encontró en la profecía, encontró su generación y reconoció que no le quedaba mucho tiempo. Y a la edad de 12 años, que solo le quedaban unos pocos años antes de ir a la cruz. Entonces, ¿qué estaba estudiando él? El santuario, el gran reloj del tiempo, en Juan 7:6. Juan 7:6. El gran reloj del tiempo hay que seguir estudiando. Juan 7:6. Diciéndole entonces a Jesús, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces Juan 7:8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Todo sucederá en conjunto con las profecías. En Juan 8:20, Juan 8:20 dice que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces nadie le puso las manos encima. Juan 11:17. Juan 11:17. Juan 11:17 dice que vino pues Jesús y habló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No, es de Juan 11:17. Luego, después de esta, dijo a sus discípulos, vayamos a Judea otra vez. ¿Por qué quieres volver a donde intentaron matarte? Le dijeron los discípulos. Juan 11:8. Les dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, dijo que la hora aún no había llegado. Jesús entendió que llegaría a tiempo. ¿Cómo Jesús supo para reconocer el tiempo? El santuario. Es lo que estudió, el interior, cuando le dijo a Moisés que haga para él un santuario y habitaré entre ustedes. Esto fue conforme al santuario que estaba en los cielos. En Hebreo 8:3, Hebreo 8:3, Hebreo 8:3 dice que porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Entonces, Hebreos 8:5 dice que los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte. ¿Me entiendes? Entonces, figura y sombra según el patrón que estaba en el cielo, porque es importante, todo lo que es real tiene una sombra. La sombra no hace más de lo que hace lo real. Jesús fue anunciado desde el atrio exterior hasta el lugar santo y el lugar santísimo, y nos muestra que Jesús iba a ser desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vino Jesús como Cordero. Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios, o sea, el Cordero era una sombra, el Cordero fue un ejemplo, el Cordero era un tipo, y Jesús supo que iba a morir. Al mirar el Cordero, supo que el Cordero se representaba a sí mismo. Y cuando vio al Cordero, dijo así: ¿cómo es necesario que ese Cordero muera? Así es necesario que yo muera. La comprensión del plan por parte de la mayoría de los cristianos termina ahí, pero no es el final. Esto es solo el comienzo, porque Jesús es el alfa y el omega, el principio y el último. La matanza del Cordero Pascual era una sombra de la muerte de Cristo. Dice Pablo: muestra nuestra Pascua, que es Cristo, se sacrificó por nosotros. En Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice que: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces estos sucesos se cumplen no solo por el acontecimiento, sino también por el tiempo. ¿Cuál es el evento de la Pascua? Se muestra que ese evento de la Pascua, que un cordero debería ser tomado para que él viviera, y no para que el ángel de la muerte lo tomara o matara. Por eso es él. Pasó por alto y tengan vida. Por eso necesitamos sangre. Si no hay sangre, no tenemos vida eterna. Somos perdonados por la sangre de Jesús. Por eso tenía que ser sangre para redención y salvación. Sin derramamiento de sangre no hay purificación de pecado. Por eso el evento de esa Pascua es la muerte de Jesús en la cruz. Pero este acontecimiento debía cumplirse, ¿cuándo? Debía cumplirse a tiempo. Cuando murió Cristo, el día 14 del primer mes. Sabía antes, cada 14 días durante 1500 años, que se mataba un cordero. El 14 de Aviv, él murió entre las 2 y las 3, tal como dice la Biblia. En Levítico 23 murió a tiempo. Las últimas 3 palabras que dijo fue: consumado es. Entonces estaba el hombre con el cuchillo para matarlo a las 2:59, y hubo un terremoto. Cayó el cuchillo de su mano. Caifás sabía la hora. Entonces se rasgó el velo. Cristo rasgó el velo por sí mismo, mostrando a la superficie que el templo terrenal había llegado a su fin. Jesús murió porque el tipo se había encontrado con el antitipo, y sucedió a tiempo. Adivinen qué: resucitó a tiempo, entró al lugar santo a tiempo, entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 a tiempo. Y el diablo no quiere que tengamos ese tiempo, porque cuando tú y yo intentamos, así como los sabios que estaban listos para la venida de Jesús, tú y yo estaremos listos para su segunda venida. Pregunto, ¿nos dice la Biblia cómo Jesús iba a morir? Mateo 26:3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. En Mateo 24:3 dice que
tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y entonces están preparando llevar a Jesús en secreto o abiertamente. Es sorprendente que Satanás intente atacar a los mensajeros en secreto para detener los mensajes de Dios. El diablo tiene miedo de esto. Entonces, adivinen qué, no puede detener lo que Jesús está haciendo. La Biblia dice, con engaño intentaron matarlo. Mateo 26:5 dice, pero Mateo 26:5. Mateo 26:5. Mateo 26:5. Dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, matarle. Pero dijeron, no en la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Por eso dice que lo quieren hacer en secreto. No querían que toda, no querían que toda la gente lo sepa, pero Jesús lo sabía, Jesús sabía. De seguro Dios se lo había revelado todo. Jesús sabía que le quedaban 2 días. En Mateo 26, 1 al 2. Mateo 26, 1 al 2. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí está, entonces Jesús comprendió el acontecimiento y también el tiempo. Entonces, este no es el fin, la Pascua es el comienzo. Entonces, ¿cuántas fiestas hay? 7. ¿Cuál es la segunda fiesta? Pan sin levadura. La tercera fiesta, las primicias, las primeras primicias. La cuarta fiesta, Pentecostés. La quinta, fiesta de trompeta. La sexta, el día de expiación. La séptima, la fiesta de los tabernáculos. Está todo en Levítico 23. La séptima fiesta no ocurre en la tierra. Esta fiesta ocurre en el cielo. Entonces Jesús está conectado. Si rechazas a Cristo en la cruz, rechazas su fiesta. Todo se mantiene unido. Entonces solo el verdadero Cordero puede salvarnos. Todos los 7 nos llevan al cielo. Las 7 iglesias, después nos vamos al cielo. Los 7 sellos, después nos vamos al cielo. Las 7 trompetas, después nos vamos al cielo. Las 7 plagas, después nos vamos al cielo. Dios quiere que entendamos esto. 4 de estas fiestas están relacionadas con su primera venida. Las últimas 3 fueron en otoño, después de un largo receso de verano. Estos presentan su segunda venida, deben cumplirse en el tiempo señalado en el servicio simbólico, antes de que se alcance el límite de los 6.000 años. Deben surgir leyes del mismo sexo. Bueno, ya lo estamos viendo, porque la última condición social predominante antes de que se alcance un límite es la homosexualidad de cada nación. Sabes que en Babilonia, antes de que llegara el límite, tenían la homosexualidad. En Medio Persa, Grecia, Roma, Sodoma y Gomorra, adivinen que antes que lleguemos al límite debemos ver lo mismo. Había un colapso económico mundial, habrá un colapso económico mundial que conducirá al caos, en donde ningún hombre podrá comprar ni vender. En Apocalipsis 13:17, el año 2025 no es un año cualquiera. Lucas 21:25, Lucas 21:25, vamos a Lucas 21:25. Lucas 21:25. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
Entonces, en Lucas 21:27, dice entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Tremendo. Entonces, Lucas 21:28, como sigue diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, esto es lo que hay que estar estudiando, el plan de redención. Lucas 21:31 dice que así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, en Lucas 21:32 dice que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Esta es la generación en donde vivimos. Lucas 21:36 dice que velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El hombre, perdón, el momento para orar es ahora. Denme un amén. Glorioso mensaje. Todos aquí tenemos el deseo de conocer a Jesús. Así que por favor, inclinemos el rostro para darle agradecimiento de esta gloriosa palabra, Padre Celestial. Querido Padre, te quiero dar gracias, Padre amado, por todas estas bendiciones que nos estás dando para poder prepararnos en estos últimos tiempos. Muchas gracias, Padre Celestial, por iluminar nuestra vida, abrir el conocimiento, seguir guardando tu ley, tus mandamientos en nuestros corazones. Pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Señor Jesucristo. Amén y amén.